Burgos Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en la ciudad ferroviaria de Pensilvania. Se le llamó Burgos por el nombre de su madre soltera. El hermano menor de Skinner murió repentinamente de una hemorragia cerebral. Skinner tuvo una niñez feliz. Además de inventar cosas, Skinner le interesaba escribir poesía y prosa en Hamilton College, en el norte de New York City, donde se especializó en inglés. Skinner decidió que la psicología era un camino mejor, aunque no había tomado un tan solo curso de psicología como estudiante no graduado. Para alivio de sus padres, Skinner decidió ingresar a la escuela. En 1928, empezó a estudiar psicología en una escuela de graduados en Harvard. Skinner tuvo que leer mucho para compensar la falta de cursos previos. Estudió fuentes primarias en psicología, filosofía y fisiología, en sus idiomas originales francés y alemán. Skinner encontró importantes teóricos como Henry Murray y Gordon Allport. En 1931, Skinner recibió su doctorado en la Universidad de Harvard. Se casó con Yvonne Blue justo antes de empezar su primer trabajo como docente en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, en 1936 a 1945. Tuvieron 2 hijas y criaron a la más pequeña durante sus primeros años en una cuna diseñada para proporcionar un ambiente controlador, a la que Skinner denominó cuna de aire. El primer animal experimental de Skinner fue una ardilla. Poco después cambió a ratas de laboratorio. Investigó el aprendizaje en el nuevo aparato que había inventado, al que llamaría caja de Skinner. En 1945 aceptó un puesto como jefe del Departamento de Psicología en la Universidad de Indiana, donde permaneció continuando su investigación de su teoría y ejerciendo su docencia. Reforzamiento. La conducta que es adaptativa en un ambiente determinado. Para Skinner, corresponde a lo que llamamos recompensa. Esto quiere decir reforzar al niño estimulándolo para que haga sus tareas y estudie. Un ejemplo de ellos es dándole confites o puntos extras para estimularlos. Reforzadores primarios. Reforzadores que no son aprendidos, es innato. Reforzadores secundarios. Son aquellos que son aprendidos, como el dinero y el elogio. Un ejemplo de ellos es decirle a los niños que terminen sus tareas y a cambio se les dará dinero. Reforzadores positivos. Es cualquier estímulo cuya representación fortalece la conducta del niño. No todos los niños responden de la misma manera a una consecuencia ambiental de su acción. El mismo elogio no se considera reforzador si no se incrementa la frecuencia de la conducta. Algunos niños pueden preferir que el maestro no centre en ellos su atención. Y mediante la observación podemos determinar si un reforzador es positivo para ellos. Reforzamiento negativo es aquel que el sujeto rechaza. Lo utilizamos cuando queremos evitar algo que no nos produce una sensación desagradable. Existen 2 tipos de reforzamiento negativo: el reforzamiento de evitación y el reforzamiento de escape. El reforzamiento de evitación es cuando la conducta impide la presencia de un estímulo aversivo. Escape, cuando la conducta elimina la presencia de un estímulo aversivo. Ahora tenemos 2 puntos importantes. Es importante no confundir los términos de reforzamiento, positivo y negativo. Se habla de reforzamiento positivo siempre que se reciba algo por la conducta, y se habla de reforzamiento negativo siempre que se elimine un estímulo aversivo. El otro punto importante es: no se debe confundir el refuerzo negativo y el castigo, ya que el castigo evita el reforzamiento de una respuesta. El castigo es cualquier consecuencia que disminuye la posibilidad
posibilidad de que se repita una conducta en particular. El castigo debe ser impuesto de manera apropiada, el castigo debe ser rápido. Incluso algunos de nuestros niños se siguen portando mal incluso cuando ya han sido castigados. El castigo a menudo provoca emociones desagradables que pueden obstaculizar el aprendizaje del niño. Un ejemplo podría ser cuando el niño está aprendiendo a leer o a escribir en la escuela y su maestro le grita y le dice que está mal. Esto hace que el niño se sienta mal y se disminuye el aprendizaje en él. Un estudio realizado ha demostrado que los niños que son castigados corporalmente tienen mayor incidencia de aprendizaje y depresión. No se pueden relacionar con los demás niños, tienen conductas antisociales, e incluso le llegan a tener temor a sus maestros y hasta a sus propios padres. Antonio, ¿qué haces? ¿No estás estudiando? Lo estudio. Pero si ni siquiera has estudiado una hora, si lo vas a probar, ¿eh? Mira, vamos a hacer un trato. ¿A que no te gusta nada tirar a la basura? Bueno, pues vamos a empezar por hoy. Si tú estudias durante 2 horas, yo te quito de tirar la basura. Y lo hacemos durante varios días. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Venga, ¿trato hecho? Venga, vamos a estudiar. Dos horas después. Antonio, estás estudiando. Ya han pasado las 2 horas. Voy a tirar la basura, ¿vale? Según Skinner, la extinción es el proceso mediante el cual una conducta deja de emitirse al descontinuarse el reforzamiento que la mantenía. Una conducta se acaba porque deja de recibir lo que hace existir. Podemos decir que la extinción se presentó cuando un estímulo que previamente reforzaba la conducta deja de actuar. Según Skinner, el moldeamiento es una estrategia psicológica con la cual se pretende aumentar la frecuencia de conducta en los individuos que no la realizan o que no la hacen con frecuencia como se debería hacer. Skinner propone que se debe incrementar lo que es reforzamiento y reforzamiento negativo y disminuir lo que es extinción y castigo. Laura, entonces te voy a enseñar esta canción. Pon cuidado. Tócala tú. Bueno, entonces no te preocupes. Te voy a ir a enseñar la canción poco a poco. Entonces, pon cuidado donde yo pongo el dedo y cómo suena. Muy bien, te has ganado una chocolatina. Para Skinner, mediante el encadenamiento es posible establecer secuencias complejas de conducta operante.
a través del uso del condicionamiento, el cual es un tipo de aprendizaje donde las conductas son emitidas para obtener recompensas o evitar castigos. Por ejemplo, el estudio efectivo empieza cuando se entra en la biblioteca, proporcionando un ambiente tranquilo y lleno de libros que hace más probable la siguiente respuesta: abrir el libro. Ver el libro abierto estimula la lectura y la toma de notas. El ejemplo anterior es una serie compleja de respuestas. Al encadenar patrones de conducta, la gente aprende conductas adaptativas que les permite ajustarse al mundo que los rodea y tener la capacidad para controlar la propia conducta, es decir, el autocontrol. Vamos a hablar sobre los organismos conductuales. Según Skinner, los organismos conductuales aprenden a adaptarse de manera adecuada a las situaciones cambiantes, y a esas situaciones cambiantes es que Skinner llama estímulos discriminativos. Podríamos dar un ejemplo. En nuestra rutina diaria nosotros cada semana o cada 15 días vamos al supermercado a hacer nuestras compras y lo hacemos como parte de nuestra rutina. Pero un estímulo discriminativo podría ser una oferta. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay una oferta en el supermercado, hacemos una excepción de nuestra rutina y vamos y adquirimos los productos que son de nuestro beneficio por un mejor precio. A eso es lo que Skinner llama estímulo discriminativo. Él hizo un experimento con un grupo de palomas que puso en una habitación. Él encendió la luz y roció semillas, y las palomas picoteaban y consumían las semillas. Entonces él en otro momento volvió a poner el mismo grupo de palomas con la luz apagada. Él roció las semillas y las palomas picoteaban, pero no podían ingerir las semillas porque no las podían ver en ese momento. Entonces podríamos decir que ese estímulo discriminativo que Skinner mencionaba en ese experimento se refería a la luz. A eso es lo que nosotros llamamos estímulos discriminativos, en los cuales nosotros aprendemos a usar como organismos conductuales. La generalización es un proceso en el cual se refuerza una conducta por medio de mayor cantidad de estímulos posibles. Por ejemplo, se ha enseñado a un niño a decir buenos días a su padre. Para lograr esa conducta se reproduzca con otros adultos, es decir, se generalice ante la mayor cantidad de estímulos denominados adultos. Basta con reforzar sistemáticamente la respuesta buenos días cada vez que se emita ante cualquier adulto. Conducta supersticiosa. En los estudios de laboratorio, el reforzamiento es determinado por un experimentador y las contingencias de reforzamiento se controlan cuidadosamente. Los seres humanos vivimos en una situación mucho menos controlada, por lo que es indispensable preguntar si el reforzamiento, que no es sistemático, tiene algún impacto en la conducta de nosotros. Entonces, dice que el estudio de Skinner de lo que él denominó conducta supersticiosa deja claro que los principios de la conducta o del conductismo que se aplican incluso en ausencia de un experimentador se planifiquen y se controlan. Skinner colocó a 8 palomas en cajas de Skinner. Estas estaban programadas para entregar reforzamiento en momentos aleatorios o de manera no contingente a la conducta del organismo. Los reforzamientos entregados de esta manera influyeron en la conducta, pero de manera que variaron de una paloma a otra, a la siguiente, podríamos decir. 6 de estas palomas desarrollaron supersticiones extrañas, pero consistentes en una giraba repetidamente en círculos, otra dice que balanceaba su cabeza y la tercera dice que picoteaba repetidamente. De acuerdo con Skinner, cualquier cosa que estuviera haciendo la paloma en el momento cuando se presentó el reforzamiento se volvió más frecuente. En cuanto a esto, hay un largo camino de aprendizaje entre las palomas y entre el ser humano. Pero en principio el trabajo de Skinner sugiere que incluso el reforzamiento aleatorio puede producir diferencia en la personalidad. Otras sugerencias las podemos encontrar en su extensión de trabajo sobre los programas de reforzamiento. El reforzamiento es un enfoque de la teoría conductista que tiene como propósito lograr
la modificación de la conducta de las personas, ya sea por premios o por castigos. Como todos los enfoques de psicología son más efectivos en ciertas condiciones que en otras, yo diría básicamente que este tipo de aplicación puede resultar en todas esas situaciones del trabajo, en esas manifestaciones de la gente en la cual necesita hacer una intervención para reforzar conductas positivas que mejoren el desempeño. Pero también en algunas situaciones educativas se sabe que funciona muy bien el incentivo, el premio que incite a la motivación de logro. Entonces, habría que ver en qué condiciones puede resultar el enfoque más apropiado, y para esto se necesita que las personas que van a hacer estas aplicaciones, los psicólogos, tengan un conocimiento pleno, no solamente de la teoría de esta escuela conductista. Si lo quisiéramos aplicar en todas aquellas manifestaciones que se necesita adecuar en la persona, resultaría como extremadamente mecánica. Las personas tenemos una variedad de facetas donde está de por medio la creatividad, está de por medio la individualidad, las características propias que nos distinguen unos a otros. Cuando utilizamos algún enfoque que lleva a obtener un resultado de manera concreta, ignorando muchas veces toda esta riqueza que tiene el ser humano, indudablemente caemos en la inflexibilidad o podemos caer en ese mecanicismo que la ciencia en muchas ocasiones cae. En conclusión, Skinner propuso una teoría conductual radical del comportamiento individual en términos de los determinantes ambientales. Describió la conducta operante como la conducta seleccionada por el ambiente. Este proporciona un mecanismo para la adaptación en la vida del individuo. Su teoría del condicionamiento operante describe la adquisición de conductas por medio del reforzamiento y su eliminación a través de la extinción y el castigo. Es posible producir nuevas conductas por medio del moldeamiento. El aprendizaje discriminativo pone la conducta bajo el control de los estímulos ambientales y la generalización produce una respuesta similar en diversos ambientes. Skinner aplicó los principios conductuales de manera amplia, no solo a las ratas y palomas de su laboratorio, sino también a los seres humanos. Su modelo sugería intervenciones en el tratamiento de las personas con trastornos mentales y con discapacidades en el desarrollo, así como intervenciones educacionales para niños normales. Afirma que la sociedad podía ser mejorada por la aplicación planeada de los principios conductuales. Sin embargo, los críticos han argumentado que muchos fenómenos exclusivamente humanos no pueden entenderse en términos del modelo de Skinner, el cual es abiertamente reduccionista y determinista. Se le critica por ignorar diferencias importantes entre los seres humanos y otras especies, en particular las capacidades del lenguaje humano y la complejidad del mundo social.